Bueno, shalom, shalom. Vamos hoy con este capítulo, vamos a comenzar con el capítulo 4 de este libro de Hebreos, un libro que realmente los animo a estudiar, pero palabra por palabra, porque es un libro con el que nos está hablando el Eterno fuertemente en este tiempo. Nosotros, si usted no ha visto los capítulos anteriores, yo le sugiero que comience desde el capítulo 1 porque definitivamente si nosotros no conocemos el capítulo 1 de Hebreos y no entendemos y aceptamos y comprendemos por la revelación del Padre la identidad de Yeshua, es imposible que podamos aceptar las palabras que vamos a estudiar a lo largo y ancho de este libro. Es importante saber quién es Yeshua y por eso el libro comienza con la descripción de la naturaleza de Yeshua, porque solamente comprendiendo su divinidad nosotros podemos establecer que el mensaje de este libro es un mensaje para nosotros, todos los del nuevo pacto, todos los que hemos sido redimidos por Yeshua, y sabiendo que hasta el día de hoy no hay un templo que fue destruido después de la muerte de Yeshua, anunciado por él mismo, y que nosotros tenemos una esperanza que tenemos que transmitir al mundo, una esperanza que el mundo no ha comprendido. Para comenzar este capítulo 4, vamos a hacer primero que todo, quiero hacer esta advertencia. En el libro de Hebreos hay una diferencia entre la palabra reposo, que significa como poner a descansar o calmar los vientos o el lugar de descanso, que es la palabra catapausis, el número 2663 de la concordancia griega. Y la misma palabra en español reposo, pero que se refiere al día de reposo, al Shabbat, que es la palabra 4520 que nos habla de sabatismos en griego. ¿Por qué estoy haciendo esta diferencia? Porque, bueno, más adelante vamos a ver cómo nosotros tuvimos en la teología cristiana un error bastante grande por no establecer la diferencia entre estas dos palabras. Pero vamos a entrar en materia porque tenemos acá nosotros un tema que es muy importante de tratar. Recordemos que en el capítulo 3 veníamos hablando, el Padre nos venía recordando que todo el pueblo que salió al desierto por falta de fe, por falta de confianza en la palabra del Eterno, había perdido la oportunidad de entrar en el reposo, de entrar en la tierra prometida, que es al fin y al cabo la esperanza para el pueblo de Israel. Entonces en Hebreos 4:1 nos dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, nosotros estamos digamos que en el desierto, con la promesa de entrar en la tierra prometida. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Nosotros tenemos la misma promesa que tuvieron los israelitas en el desierto. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Nosotros vimos eso, ahora que estamos estudiando la Torá porción por porción, lo podemos ver muy claramente. Ellos vieron abrirse el Mar Rojo, ellos vieron endulzar las aguas de Mara, pero tenían sed y volvían otra vez a murmurar contra el Eterno y a quererse devolver a Egipto. No tenían fe en que el Padre mismo estaba con ellos, en que el Padre tenía el poder para resolver cualquier situación que a ellos se les presentara. Y fue esa falta de fe la que impidió que ellos entraran en la tierra prometida y murieran todos en el desierto. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar, así del día séptimo,
Así dijo del día séptimo, y reposó el Eterno de todas sus obras en el séptimo día. Pero dijo otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿Qué nos está diciendo? Que el Eterno, cuando estableció el plan de los 7 días para la semana, estableció desde la misma creación que 6 días eran de trabajo. Él trabajó, digamos, los 6 días, y él dice que en el séptimo día descansó, estableciendo un plan para la humanidad entera, que era el plan de 6,000 años del hombre y 1,000 años de reposo. Ese es el reposo que nosotros tenemos prometido. En el Salmo 95:8 es donde encontramos nosotros esas palabras, cuando nos recuerda el Eterno que él no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá. Dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, este es un pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Nosotros nos tenemos que empezar a reflexionar en algo. ¿Será que hoy estamos nosotros realmente en obediencia y creyéndole al Eterno? ¿O será que el Eterno va a decir de nuevo que este es un pueblo que divaga de corazón y no han conocido sus caminos? En realidad yo quiero siempre llevar a esa reflexión. Es que hemos perdido tanto la confianza en el Eterno y se ha ganado por parte de mucha gente tanta autoridad e importancia la palabra de los hombres, que la palabra del Eterno en muchos ministerios, con muchas personas, está relegada a un segundo lugar. Vemos las personas estudiando afanosamente los mandamientos de hombres, el Talmud, el Kabbalah, todas las cosas que ni siquiera, porque en el caso de Kabbalah, que ni siquiera es el mismo Dios. O sea, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué va a pasar con ese pueblo que divaga de corazón? Dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por la desobediencia, otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo del Eterno. Claro, queda un reposo, queda el reinado milenial, queda el reposo que nos fue anunciado a nosotros. Como vuelve y nos dice el Eterno, si oyen hoy la voz mía, no endurezcan los corazones, porque el que ha entrado en su reposo ha reposado de las obras como el Eterno de las suyas. Ese reposo, entonces, ¿cuál es? Ese reposo es el milenio. El milenio donde nosotros vamos a conocer cómo realmente fue la creación, con los animales sin atacar, sin espinas, sin cardos, sin pecado, un mundo completamente diferente como lo hizo el Eterno para que nosotros disfrutáramos de toda esa creación. Pero esa es nuestra promesa. Entonces nos dice, procuremos entrar en aquel reposo, en ese reposo milenial, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cómo podemos entrar? Dice el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si nosotros creemos en la palabra firmemente, pero en la palabra del Eterno, y dejamos que esa palabra nos transforme el alma y nos llene el corazón y ponga sus mandamientos en el corazón, y podemos hacer discusiones, pero las podemos hacer sobre la palabra del Eterno, siempre va a haber luz en el camino. ¿Cuál es el problema hoy? El problema hoy es que la palabra del Eterno, como les decía ahora, se desecha y se pone por encima las palabras de los hombres. Hoy conocer la palabra del Eterno únicamente es ser ignorante, porque si uno conoce la palabra de los hombres, allí sí hay sabiduría.
Tenemos una distorsión absoluta en el mundo. Pero ¿qué nos dice la palabra? Por ejemplo, en Jeremías 23:29 dijo el Eterno: no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, aquí que estoy contra los profetas, dice Yahweh, los que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice aquí que estoy contra los profetas que endulzan las lenguas y dicen que él ha dicho. ¿Cuántas cosas nos están diciendo que lo ha dicho el Eterno y lo han dicho son los hombres? He aquí, dice Yahweh, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus lisonjas, a los cuales yo no envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo. Eso lo vemos hoy, pero vamos a la instrucción del Padre. La espada de dos filos es la palabra del Eterno. Esa es nuestra arma hoy. Cualquier discusión debería ser únicamente en la palabra del Eterno. Y créanme que no habría la confusión que hay hoy en el mundo. Sigue diciendo, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Por qué? Dice, por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjense estas palabras, analicemos un poco estas palabras. Nos está diciendo que nosotros podemos tener hoy todavía más fe, más certeza en la palabra, porque nosotros tenemos, a diferencia del primer Éxodo, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Yeshua. Y Yeshua dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, porque Yeshua mismo, al ser la palabra del Eterno hecha hombre, él vivió en medio nuestro, él sabe cuáles son nuestras debilidades, él sabe que nosotros cómo tenemos que esforzarnos para seguir el camino, pero él nos acompaña acercándonos al trono de la gracia. Nosotros hoy tenemos acceso al lugar santísimo a través de Yeshua. A través de Yeshua, así como lo dice la misma canción, vamos al lugar santísimo por la sangre del Cordero. Es Yeshua el que se presenta delante del Padre, pero nosotros tenemos acceso al Padre. Nosotros tenemos un mejor plan que el plan que existía cuando estaba el templo. Si ustedes han pensado alguna vez si el templo estuviera hoy en pie, ¿qué hubiera sucedido? Nosotros ni tendríamos siquiera la oportunidad de aparecernos ni de lejos al templo. Pero el Padre en su misericordia hizo que fuera Yeshua el que fuera el gran sumo sacerdote sentado a la derecha del Padre, que nos conoce, que nos ama, que nos llamó, que nos transformó. Él es el que intercede por nosotros. Por eso es más fácil permanecer en su palabra y más fácil permanecer en ese contacto con el Eterno. Vamos al capítulo 5. Hebreos 5:1 dice, sigue diciendo, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que al Eterno se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Aquí nos está hablando del sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico, claro, funcionó en su tiempo, pero tenía la limitación de un sumo sacerdote que tenía sus propias debilidades y pecados, que no tenía la capacidad de alternar con cada una de las personas, de mostrarse paciente con los ignorantes y los extraviados.
Pero dice que así como dice él que nadie podía tomar para sí esa honra de ser sumo sacerdote, el Eterno determinó que tenía que ser de la casa de Aarón. Dice, tampoco así Yeshua se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue el Padre el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esto es bien importante, esto lo tenemos que entender. Realmente el sacerdocio levítico fue ordenado por el Eterno, sin duda. El sumo sacerdote tenía que ser de la línea de Aarón, sin duda. Yeshua jamás dijo que él era sumo sacerdote, no, él nunca se glorificó, fue el Padre el que hizo esa promesa, el que hizo ese juramento. ¿Dónde encontramos nosotros toda esa confirmación? Lo primero en el Salmo 2.6, cuando dice, yo te he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, y yo publicaré un decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Si ustedes leen todo el Salmo, ustedes van a ver que es un decreto del Eterno. Esto no es que nos lo estamos inventando, es que el Eterno dio ese decreto. Ahora, dice, y como dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, para siempre. ¿Qué significa para siempre? Que Yeshua murió, que Yeshua subió a los cielos, resucitó, subió a los cielos, y para siempre va a ser el sumo sacerdote. No vuelve a haber un sumo sacerdote. Él es sumo sacerdote para siempre. Vamos a ver más adelante qué va a pasar si vuelve a haber un templo. Pero no vuelve a haber un sumo sacerdote. Yeshua es sumo sacerdote para siempre. Esto lo encontramos donde en el Salmo 2.7. También en el Salmo 110.1. El Eterno dice, juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Seguimos leyendo y lo vamos a ver confirmado en este capítulo 5. Dice, Yeshua en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por el Eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto, fíjense estas palabras. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Que está diciendo, aún a la gente de este tiempo en el que fue escrito Hebreos, les era difícil entender el sacerdocio de Melquisedec porque estaban viendo el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Aarón, lo estaban viendo allí. El templo todavía estaba en pie. Así que para ellos era difícil entender cómo era que Yeshua iba a ser ese sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. Siempre recordemos que Caifás, él rompió sus vestiduras y al rasgar las vestiduras, él se desautorizaba a sí mismo como sumo sacerdote. Él terminó el sumo sacerdocio y fue Yeshua el que fue nombrado por el Eterno como sumo sacerdote para siempre. Dice, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, les está diciendo a los hebreos en su época, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra del Eterno, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí vamos a entender algo muy interesante. ¿Por qué les está diciendo que después de tanto tiempo tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos? Porque fíjense que en los capítulos posteriores, el autor de Hebreos les va a mostrar cómo el sacerdocio de Melquisedec aparece desde Abraham. No es una idea a última hora.
No es que a última hora ese fue como el as en la manga aquí porque por todo lo que había pasado. Esto es lo que les dice. Ustedes, es necesario que volvamos a los rudimentos. ¿Cuáles son esos rudimentos? Desde las mismas promesas, desde Abraham. Eso lo vamos a ver en los capítulos que siguen. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que el uso tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pongan atención aquí en este verso 6, en el capítulo 6. Verso 1, por tanto, fíjense, le está hablando al pueblo en ese momento. Les está diciendo, es necesario, volvámoslo a ver, es necesario que se les vuelvan a enseñar los rudimentos de la palabra del Eterno. Entonces aquí en el capítulo 6 nos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Yeshua, vamos a la perfección, es decir, vamos a ir a aprender algo mucho más profundo que ustedes todavía no han podido aprender, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Qué es lo que se considera acá los rudimentos de la fe? Nosotros los estamos viendo a diario. Nosotros cuando le compartimos a una persona, ¿de qué le hablamos? Del arrepentimiento del pecado, de la necesidad de hacer teshuvá, de la fe en Dios, que nosotros tenemos que tener fe en el Eterno y tenemos que tener fe en su palabra, de la doctrina de la inmersión de los bautismos. Usted tiene que venir a las aguas en el nombre de Yeshua. De la imposición de manos, que ya se trata en diferentes formas, unas para sanidad, otras para transferencia de pecados, otra para transferencia en el sacerdocio, etcétera. De la resurrección de los muertos, que es la esperanza que nosotros tenemos con Yeshua. Recuerden que Yeshua dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, nosotros tenemos la esperanza de la resurrección y del juicio eterno. Y dice, y esto haremos si el Eterno en verdad lo permite. O sea, esos son los rudimentos. Pero ¿qué le está diciendo el autor? Tenemos que aprender algo todavía más profundo que eso. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. A ver, miremoslo a la luz de hoy, que nos va a quedar todavía más claro. Cuando nosotros llegamos a la iglesia cristiana, porque recordemos que esto es un camino, la mayoría salimos desde la iglesia católica, o por lo menos los padres salieron desde la iglesia católica, y vinimos a la iglesia cristiana a aprender la palabra y a deshacernos de una cantidad de idolatría. Pero cuando nosotros llegamos a la iglesia cristiana, nosotros empezamos por todos los rudimentos de la doctrina de Yeshua. El arrepentimiento, la fe en Dios, el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de muertos y el juicio eterno. Esos fueron rudimentos que nosotros tomamos en la iglesia. Nosotros ahora que fuimos llamados a regresar a la casa del Padre, nosotros debemos estar estudiando las cosas más profundas. Por eso el Padre nos trajo a la Torá, para que nosotros entendiéramos la revelación, viéramos ya a Yeshua en la Torá, nosotros viéramos cosas mucho más profundas que estas que traíamos nosotros de lo de antes. Pero, ¿qué nos está advirtiendo acá este capítulo? Algo que estamos viendo. Dice que los que gustaron de la palabra y pasaron por todos esos rudimentos, hoy vienen a la restauración
y caen. Se van detrás de los hombres, dejan a Yeshua, niegan la palabra, dicen que la palabra está adulterada, se van al Talmud, se van detrás de dioses ajenos. Entonces lo que está planteando el libro de Hebreos es: ¿cómo va a ser que estas personas que gustaron de y siguieron todos los rudimentos, le dieron la espalda y de pronto regresen otra vez y vayan a comenzar de nuevo el camino? Dice, cuando ellos van a crucificar, entonces es como si crucificaran de nuevo a Yeshua, exponiéndolo a vituperio. Y de verdad que eso lo estamos viendo. Es que es alarmante. Yo realmente me sorprendo de las cosas que uno ve y oye. Tanta gente dándole la espalda a todos estos rudimentos por irse detrás de nada. Ahora la pregunta es, ¿pueden regresar? ¿Pueden regresar otra vez? Lo vamos a ver más adelante. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. La tierra que bebe la lluvia. Los que seguimos como en la iglesia, buscando la palabra, buscando más profundidad, ahora buscando la Torá, pero que no nos hemos apartado, pero que seguimos con Yeshua, que nos sentimos orgullosos de ser seguidores de Yeshua. Yo les pregunto, ¿cómo es posible que a nosotros se nos hubiera vuelto un insulto? Como este mismo fin de semana me lo dijeron ahí en mi muro de Facebook, que es que usted no ha dejado de ser cristiana. Si cristiana es ser seguidor de Yeshua, no, ni he sido, ni lo he dejado, ni lo voy a dejar. Es que ¿cómo voy a dejar de creer en el que vino, dio la vida por mí, me trajo, me sacó, me trae ahora a la casa del Padre y oficia delante del trono mismo, intercede por mí como mi gran sumo sacerdote? Dice, la tierra que bebe la lluvia recibe la bendición. ¿Por qué estamos viendo bendición? Porque no nos hemos salido del camino, porque seguimos creyendo en la palabra, porque seguimos creyendo en Yeshua, seguimos los pasos de Yeshua, porque no nos hemos ido detrás de hombres, no nos hemos judaizado por irnos detrás de lo que enseñaron otras personas, es únicamente detrás. Pero dice el verso 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Esto es muy serio porque lo estamos viendo. Todas estas personas que han entrado en apostasía, esas personas, dice, están próximas a ser maldecidas, su fin al ser quemados. Pero en cuanto a vosotros, amados, dice, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque el Eterno no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El Eterno no es injusto. Miren, yo les puedo decir, yo que llevo ya tantísimos años, más de 22 en la iglesia cristiana enseñando, ahora 23 en las raíces hebreas, enseñando. Nunca me he salido de la palabra, nunca me he salido. El Padre sabe que he tratado de servirle únicamente fiel a su palabra, fiel a Yeshua, fiel a lo que el Eterno ha puesto como lámpara a los pies y lumbrera al camino. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Ustedes quieren entrar en el milenio, no me pueden apartar de la palabra del Eterno, no se pueden ir a palabras de hombres. No se puede, no puede ser que pongan fechas donde no existen, que cambien mandamientos como quieran. Deuteronomio 4:2 que dice, nadie puede añadir, nadie puede quitar. Hoy vemos que añaden, quitan, no importa, la palabra se desecha. Los que han sacado las versiones nuevas las cambian como quieren. O sea, es que lo que nosotros estamos viendo hoy realmente es bien difícil.
Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Porque cuando el Eterno hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Toda la palabra del Eterno es por juramento de Él, y Él no falla en su palabra. La misma promesa que le hizo a Abraham es la misma promesa que nosotros tenemos como descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Dice, por lo cual, queriendo el Eterno mostrar más abundantemente los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Miren, queriendo mostrar a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, o sea, queriéndonos mostrar que Él no cambia, que Él es fiel, que Él hizo la promesa y la va a cumplir, interpuso un juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Muy, muy, muy importante esto. Nosotros podemos estar seguros que la palabra del Eterno, sabemos y somos testigos que se ha cumplido hasta hoy, pues lo poquito que falta se va a cumplir de la misma manera. Si nosotros permanecemos fieles a la palabra, nosotros veremos cumplida esa promesa del Padre, esa promesa de entrar en ese milenio de reposo. Vamos al capítulo 7. ¿Quién es Melquisedec? Aquí volvemos a lo que les decía en un principio. Si nosotros entendemos quién es Yeshua y nosotros nos volvemos a la historia del principio, ¿se acuerdan que les dije? El Eterno les viene diciendo, tenemos que regresar porque es que Melquisedec aparece desde el principio. Y esto porque está en el plan del Eterno, no fue un plan a última hora. Dice el verso 1 del capítulo 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, Jaelión, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primero rey de justicia, también rey de Salem, esto es rey de paz. Vamos hasta ahí primero. ¿Quién era ese Melquisedec? Fíjese, la tradición judía dice que era Sem, el hijo de Noé. Eso es imposible. Eso lo sabemos por este mismo libro de Hebreos, lo sabemos que es mentira. ¿Por qué? Porque nos está diciendo la palabra muy, muy claro. Nos está diciendo, este Melquisedec, el rey de Salem, es decir, el rey de paz, Sar Shalom. ¿Quién es Sar Shalom? Sar Shalom es Yeshua. Nosotros lo sabemos, pero tenía el mismo nombre cuando aparece y salió a recibir a Abraham. Este Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, sacerdote de Jaelión, sacerdote del Dios Santísimo. El que salió a encontrar a Abraham no era un hombre cualquiera, no podía haber sido el hijo de Sem, el hijo de Noé, eso es imposible. Pero hoy se lo discuten a uno así a ojo cerrado, porque lo dice el judaísmo, pero es que la palabra misma nos está diciendo que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, y Abraham le dio los diezmos de todo. ¿A quién le entregaban los diezmos en el antiguo pacto, en el desierto? ¿A quién se los entregaban? A los levitas. Acá Abraham le entrega los diezmos de todo a Melquisedec, el rey de Salem.
el Rey de justicia. ¿Quién es el Rey de justicia? ¿Quién es el que viene a reinar? ¿Quién es el Rey de justicia? Es Yeshua, es Yeshua. Es Yahweh Sid que no es su nombre, justicia nuestra. Él es el Rey de justicia. Él es el Rey de Salem, el Rey de paz. Ya dijimos, es Sar Shalom. Dice, no tiene padre, sin madre y sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. ¿Eso qué quiere decir? ¿Puede ser Sem el hijo de Noé? No, porque era hijo de Noé y tenía mamá, no sabemos cómo se llamaba, pero tenía mamá. Tenía genealogía. Nosotros conocemos la genealogía por la misma Torá. No puede ser. El que salió a encontrarse con Abraham fue Yeshua, pero ya investido como el sacerdote en el orden de Melquisedec, porque ese es un sacerdocio eterno y es un sacerdocio en los cielos. Recordemos que lo vimos en el estudio anterior. Nosotros no somos sacerdotes en el orden de Melquisedec. Yo no sé quién se inventó eso, porque yo lo oigo decir porque dicen que todos son sacerdotes en el orden de Melquisedec. Mentira. Nosotros no, eso es un sacerdocio celestial, ese es un sacerdocio divino. Ningún hombre puede participar de ese sacerdocio. Ahora, si dice que no tenía padre, que no tenía madre, que no tenía genealogía, que no tiene ni principio de día ni fin de vida, es eterno. Un hombre no es eterno. Sem nació y murió. Dice, hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Por qué sabemos semejante al Hijo de Dios? Porque así es la forma como siempre se le ha visto a Yeshua desde el mismo Génesis en cualquiera de sus apariciones. En la aparición él siempre tenía y fue visto por Ezequiel, por Daniel, por todo, aún por Adán y Eva que caminaban con él en el paraíso. Lo tenían que haber visto en la misma forma del Hijo de Dios, en la forma de un hombre. Dice, permanece sacerdote para siempre, para siempre. El sacerdocio de Yeshua es eterno, como eterno es Yeshua y como eterno es el Padre. Esto es importante. Por eso yo les decía, si usted no entiende Hebreos 1, si usted dice que Yeshua era un hijo de José y de Miriam, apague y ya no, ni siga leyendo, que no va a entender, no puede comprender. Por eso es que sale tanta gente a decir que el libro está errado, que el Nuevo Testamento está adulterado, pero es porque no tienen fe en la palabra que ha sido revelada. Entonces dice, considerad cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Cuán grande era cuando Yeshua se presentó con Abraham, cuando se presentó con Abraham. Ya Abraham reconocía su grandeza, reconocía que era un sacerdocio divino y por eso le da los diezmos a él. Ahora, cuando nosotros lo vemos en Génesis 14, 17, dice que Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿A usted le parece coincidencia? O sea, él estaba dando los mismos elementos con los que ahora sella el nuevo pacto y entra a oficiar como único sumo sacerdote para todo el pueblo de Israel. ¿Y por qué digo para todo el pueblo? Pues porque si Judá no cree en él, eso es otra cosa diferente, pero él está allí para oficiar y a interceder por todo el que crea en él. Y dice que Melquisedec lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Yeshua se presentó haciendo el mismo pacto, el del nuevo pacto, el pacto con el pan y el vino.
Ese siempre va a ser algo que caracteriza a Yeshua. Pero estamos en Génesis, pero estamos hablando de un sacerdocio celestial. Volvamos a Hebreos verso 5. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, lo que les estaba diciendo. Aquí viene otra vez la comparación entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. Los de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la Torá, es decir, de sus hermanos, aunque estos hayan salido también de los lomos de Abraham. Los levitas salieron ¿de dónde? Pues de los lomos de Abraham, Isaac, Jacob, y vienen de los hijos de Jacob, Leví, y ellos mismos vienen de Abraham. Pero el verso 6 nos dice, ¿cuál es la diferencia? Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Por qué Yeshua no estaba contado? Porque Yeshua es divino. Porque Yeshua es divino. Dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. ¿Por qué que en Abraham pagó Leví? Pues porque Leví es descendiente de Abraham. Pero dice, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, todavía no había sido nombrado para ser el sacerdote, cuando ya Melquisedec le había salido al encuentro de Abraham. Entonces, el sacerdocio de Yeshua en el orden de Melquisedec es anterior al sacerdocio levítico. Ahora nos hacen siempre pensar que no, eso no puede ser, que Yeshua no puede ser el sacerdote para siempre porque están los levitas. No, el sacerdocio de Yeshua era anterior a Leví. Leví todavía estaba en los lomos de su padre, dice. Todavía estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham. Es que Yeshua es divino, es que Yeshua es la imagen visible del Eterno, es que Yeshua es el sacerdote para siempre. Y para siempre quiere decir para siempre, no una sola vez. Él murió una sola vez, pero el sacerdocio es para siempre. Ahora, sí, pues, dice el verso 11, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la Torá, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Esto es bien importante, fíjense. Si pues la perfección, si ese sacerdocio levítico que acompañó al pueblo en todo este tiempo, en toda esa jornada, aquí en la tierra, dice, si hubiera sido perfecto, ¿qué necesidad habría de levantarse otra vez el sacerdote en el orden de Melquisedec? Que no fuera llamado según el orden de Aarón. Entonces dice el verso 12, porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también un cambio de Torá, un cambio de ley. Aquí es muy importante explicar esto. No es que cambió la Torá. Estamos hablando únicamente del sacerdocio, no de la Torá entera. Nosotros en la iglesia habíamos sacado esa conclusión, que la Torá estaba abolida ya, había quedado atrás y ya nosotros teníamos otra ley adelante. No, estamos hablando del sacerdocio. Si el sacerdocio de el sacerdocio levítico hubiera sido perfecto, dice, ¿qué necesidad hubiera habido de otro sacerdocio en el orden de Melquisedec? Dice, porque cambiado el sacerdocio, tiene que haber un cambio de ley, lógicamente. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Es verdad. Yeshua nació ¿en dónde? Nació en la tribu de Judá. La tribu de Judá no tenía nada que ver con el sacerdocio levítico.
no tenía ninguna autoridad para entrar en el templo y oficiar como sacerdote. Pero esto era aquí en la tierra. Manifiesto es que Yeshua vino de la tribu de Judá y nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino por el poder de una vida indestructible. Entonces, aquí yo quiero que haya claridad. Cuando Yeshua estuvo aquí en la tierra, él no reclamó poder entrar al lugar santísimo, porque él estaba aquí como parte de la tribu de Judá, no podía hacerlo. Yeshua guardó la Torah en todo, por eso no tuvo pecado. Ahora, estamos hablando que ese sacerdocio fue muy corrupto. Ese sacerdocio en muchas maneras entró en desobediencia. Entonces, el Padre levanta un sumo sacerdote diferente, no constituido conforme a la ley del mandamiento de la descendencia, o sea, no constituido en la familia de Aarón, en la tribu de Leví, sino según el poder de una vida indestructible. O sea, en una ya divino, era el sacerdocio divino en los cielos, el de Melquisedec, el sacerdocio levítico aquí en la tierra. Dice el verso 17, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Miren que lo vuelve a repetir una y otra vez el Eterno. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, lo está confirmando el Padre. Queda pues, verso 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de debilidad e ineficacia. Queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos al Eterno. Y esto no fue hecho sin juramento. Eso es lo que nosotros no hemos podido entender hoy. Cuando nos dijo ahora la palabra, ustedes se quedaron en los rudimentos y no han podido ir a lo más profundo. ¿Qué es lo más profundo? Que nosotros ya no estamos dependiendo ni de un templo, ni del sacerdocio levítico, ni de nada de esto. ¿Por qué? Porque nosotros hoy tenemos la esperanza de saber que tenemos un sumo sacerdote perfecto delante del Padre que intercede por nosotros. Recordemos que el velo se rasgó de arriba abajo. El Padre fue el que quitó esa barrera que había entre Él y nosotros. Y Yeshua es el intermediario para nosotros poder llegar al Padre. Entonces queda abrogado el mandamiento anterior, quedó abrogado. Esto nosotros hoy nos vamos única y exclusivamente por el sacerdocio de Melquisedec. Dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero o sea, Yeshua, con juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. De nuevo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto, Saben, duele en el alma ver uno en la época en Yom Kippur, ver uno lo que hacen en la casa de Judá con esos pollos que les cortan la cabeza y se echan la sangre, tratando de buscar un medio de ellos acercarse al Eterno. Cuando a través de Yeshua nosotros nos presentamos delante del Padre. Yeshua intercede, es como si Yeshua se parara frente a nosotros, Él está frente al Padre, pero Él nos lleva a nosotros directamente al Padre. Por eso Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo por mí se llega al Padre. Dice entonces en el verso 23, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas
por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Recuerden, estamos hablando de del sumo sacerdote. Dice, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso les decía, no vuelve a haber sumo sacerdote en la voluntad del Padre. Y esto no es a última hora. El sacerdocio de Melquisedec lo tuvo Yeshua desde el comienzo, desde la misma creación, desde siempre, porque Él es eterno. Entonces dice, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero por cuanto es eterno, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ustedes saben, nosotros tenemos el privilegio que no tuvieron ninguno de los grandes, en todo ese tiempo del templo y del tabernáculo. Nosotros tenemos el privilegio de llegar hasta la misma presencia del Eterno a través de Yeshua. Y Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan al Eterno. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es nuestro sumo sacerdote, Yeshua. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Por eso les decía, no puede ser un hombre cualquiera, porque ya no puede ser ni eterno, ni puede haber aparecido con Abraham. Y entonces dice, porque este sumo sacerdote perfecto no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre y ofreciéndose a sí mismo. Porque la Torá constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Lo que nosotros tenemos con Yeshua es indescriptible. Es que es un poder tan grande que nosotros tenemos acceso al trono. Tenemos acceso al trono del Padre a través de Yeshua. Es que nosotros tenemos acceso al pueblo a través de la salvación y del sacrificio de Yeshua por nosotros. Es que tenemos acceso a la sanidad, a la liberación. Es que tenemos acceso a un cambio de vida, a la bendición, a todo a través de Yeshua. Porque es que Yeshua es todo. Él tiene el sacerdocio. Él es el sumo sacerdote. Él intercede. Él nos salva. Él nos sana. Él nos libera. Y hoy lo tenemos como un segundón con el que juegan, al que insultan. Yo veo hasta la gente siguiendo a todas estas personas que desde Israel lo insultan a diario, y la gente aplaudiendo, mandando dinero, cosas que uno no puede entender, cuando nosotros tuvimos la revelación más grande de toda la escritura, la revelación que hoy estamos viendo que la tuvo el mismo Abraham cuando le entregó los diezmos, sabiendo a ese sacerdote de Melquisedec, porque entendió que era un sacerdote del Dios Altísimo, y Él es el que dio la vida por nosotros. Él es el que vive en nuestro corazón. Él es el que vino a rescatarnos, pero hoy lo feriamos por cualquier cosa. Lo cambiamos simplemente por enseñanzas de hombres pecadores que han mentido, que ya ni creen en el Eterno. O sea, es que realmente nosotros necesitamos volvernos a sacudir y escuchar y leer cada palabra de este libro. Porque aquí es donde entendemos algo más allá, y es que nosotros, Él intercediendo por nosotros, Él puede hacerlo siempre, porque Él es eterno, y Él puede hacerlo con absoluta compasión por nosotros, porque Él comprende hasta el último pensamiento de nuestro corazón. Así que antes de terminar, yo quiero solo como un paréntesis, y porque me imagino que viene la pregunta, ¿qué va a pasar en el templo cuando Yeshua venga?
porque Yeshua es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec para siempre, que va a pasar en el templo cuando Yeshua venga. Leamos lo que dice Ezequiel 44:10. Los levitas que se apartaron, ya saben que no hay nuevo sumo sacerdote, pero los levitas que se apartaron de mí, cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras los ídolos, llevarán su iniquidad. Recordemos que los levitas metieron toda clase de ídolos y de demonios al mismo templo. Ellos pusieron la estatua de Moloch, ellos pusieron todos los ídolos que tenían alrededor, los pusieron allá. Entonces el Eterno dice: por cuanto ellos se fueron tras los ídolos, llevarán la iniquidad. Servirán en el santuario. Sí, van a servir en el santuario, pero van a servir como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Yud-He-Vab-He, el Señor, que llevarán la iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes. ¿Por qué dice que no se acercarán a él? Porque recuerden que cuando Yeshua regresa, él vuelve al Eterno, como dice Zacarías 14, y vuelven a ser un ejad. Y ahí es cuando Yeshua entra al templo. Por eso dice: no se acercarán a mí. O sea, los levitas cuando venga Yeshua, ellos van a servir en el santuario como porteros, como sirvientes, haciendo lo de los holocaustos, pero nunca se van a acercar al Eterno, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas y a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Y les pondré por guardas encargados de la custodia de la casa para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella habrá de hacerse. Más, ahora, ¿quiénes son los que se van a acercar a Yeshua? Los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, son los únicos, los hijos de Sadoc, por cuanto guardaron el ordenamiento del santuario. Cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Yahweh el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosas de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre las cabezas, etcétera. Ya aún en el estudio de Levítico aprendimos por qué tenía que ser de lino. Pero fíjense, solo los hijos de Sadoc se van a poder acercar a servirle a Yahweh Sidkenu, nuestra justicia, que es Yeshua reinando desde el templo. El resto de los levitas no se pueden acercar a él, solo servirán en el santuario. Solo servirán en el santuario. Bueno, vamos a dejar hasta acá. Vamos a dejar hasta acá. Yo quería de pronto ir hasta el verso 8, pero tenemos ya 1 hora. Y este verso 8 es muy importante. No, vamos a dejarlo hasta acá. En la próxima semana vamos a estudiarla porque el verso 8 nos recuerda y nos confirma el nuevo pacto. Y esto se merece una explicación muy, muy importante acerca de por qué solo menciona a la casa de Israel. Así que para todos yo espero en el Eterno que Él, a través de su Espíritu Santo, ponga en sus corazones ese celo por la palabra, el anhelo de servirle al Padre, de ser obediente al Padre. Es tan sencillo obedecerle al Padre. Recuerden que Yeshua mismo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué quieren cargas de hombres? Yo no entiendo por qué la gente buscando a ver qué más cargas se inventan,
¿Qué más cosas se inventan los hombres? Vamos a la palabra del Padre, que es viva, que es eficaz y que es penetrante como espada de dos filos. Que el Padre nos bendiga, nos guarde y nos permita entender esto tan maravilloso que nosotros tenemos en la vida, que lo hemos desechado y lo hemos menospreciado. Yo espero que hoy hubiéramos salido de ese nivel de la leche espiritual para haber entrado en cosas más profundas, como es el sacerdocio del orden de Melquisedec. Que el Padre nos bendiga y nos guarde y que nos dé salud para poder continuar en la próxima semana con todo este estudio. Shalom, shalom para todos y muchas bendiciones.